Ayer Trump no solo se negó a comprometerse a terminar permanentemente su fondo de maniobra MAGA, financiado por los contribuyentes de $2,000 millones, también dijo sobre el fondo de maniobra, cito, me encanta, creo que es tan importante, es algo hermoso. Repito, esto es lo que Trump dijo sobre este maldito fondo de maniobra. Él dijo, me encanta, creo que es tan importante, fue algo hermoso. ¿Lo escuchan, América? ¿Lo escuchan? Senadores republicanos, ¿lo oyen? A Trump le encanta dar el dinero de los contribuyentes estadounidenses a sus amigos multimillonarios. Trump piensa que obligar a los estadounidenses a entregar sus cheques de pago para llenar los bolsillos de sus amigos corruptos es, cito, tan importante. Trump dice que estafar a los estadounidenses para dar sobornos a criminales convictos que mataron a golpes a policías el 6 de enero es algo hermoso. Eso es lo que dijo. El fondo de sobornos de Trump no es nada hermoso, es atroz y no desaparecerá hasta que lo prohibamos permanentemente por ley, no con palabras, no con promesas verbales que pueden evaporarse, sino por ley, y tenemos la oportunidad de hacerlo esta mañana con la enmienda que ofreceré. La primera enmienda que propondré en la votación maratónica hoy será prohibir por ley el fondo de sobornos para siempre. Entonces, cuando Trump se despierte en una semana o en un mes y diga, ¿por qué no intentamos de nuevo ese fondo ilícito? No podrá hacerlo, no podrá hacerlo. Con todo el país mirando, los republicanos tendrán que elegir o apoyar el fondo de reserva o prohibirlo. Pueden inventar 10 excusas. Es un sí o un no. Apoyar el fondo de reserva o prohibirlo. Los estadounidenses quieren una voz fuerte y clara y votar para prohibirlo permanentemente, para prohibirlo para siempre. También vamos a obligar a los republicanos a votar sobre si permitir que Trump mantenga la inmunidad que se otorgó a sí mismo de las auditorías para poder evitar pagar sus propios impuestos. Esto es lo que él incluyó en el proyecto de ley. Esto es lo que nuestros amigos republicanos están incluyendo en el proyecto de ley. Donald Trump tiene una carta de salir de la cárcel gratis. Nunca hay auditoría de él y de cómo evade impuestos y ya ha intentado hacerlo muchas veces. Ha habido casos judiciales al respecto. ¿Dejarlo hacerlo? ¿Dejar que este nivel de corrupción aumente hasta que nos ahogue a todos? ¿Desechar esos buenos valores estadounidenses que han servido bien a este país durante 250 años? Porque Donald Trump quiere tomar este dinero en un fondo corrupto y asustarte para que votes, sí, vamos. Ustedes republicanos son mejores que eso, espero. Donald Trump es menos confiable que un vendedor de aceite de serpiente, que un corredor de apuestas clandestino, que el príncipe nigeriano en tu carpeta de correo no deseado. ¿Están ciegos los republicanos? ¿Están tan alejados del pueblo estadounidense? ¿Ya ni siquiera saben lo que es la corrupción? Eso es lo que creo que está pasando en ese lado del pasillo. Donald Trump ha sumergido tanto a América en tanta corrupción que ni siquiera lo entienden. Pero eso es lo que América, estás tomando los grandes valores de América en nuestro año 250 y los estás tirando por el inodoro porque tienes miedo de Donald Trump. Y escucha, otro punto. ¿Realmente van a creer los republicanos a Todd Blanche, un mentiroso conocido en su palabra? ¿Creemos que Donald Trump, quien nos ha mentido día tras día, podrá resistirse a meter sus manos pegajosas en el fondo de sobornos cuando beneficiaría a él y a su familia? De ninguna manera, de ninguna manera. Y sobre el bote de rama, Que es parte de este proyecto de ley, en lugar de dejar que los republicanos intenten forzar su proyecto de ley de reconciliación radical bajo el amparo de la noche, los demócratas se han asegurado de que el voto a rama de hoy ocurra a plena luz del día, porque los estadounidenses merecen ver en qué están priorizando los republicanos en lugar de reducir sus costos.
Los demócratas obligarán a los republicanos a votar sobre el fondo de sobornos MAGA de Trump, su exención fiscal de por vida, su salón de baile financiado con impuestos de $1.000 millones. Pero eso no es todo. Enmienda tras enmienda, voto tras voto, los republicanos tendrán que responder ante el pueblo estadounidense sobre los aranceles, sobre los costos en aumento, sobre la desastrosa guerra con Irán, sobre la violencia que los agentes enmascarados de Trump han desatado en nuestras calles. Todo eso tendrán que votarlo. ¿Votarán los republicanos por viviendas más asequibles? ¿Exigirán los republicanos que los agentes enmascarados de Trump lleven cámaras corporales? ¿Se unirán los republicanos a los demócratas para bajar los precios de la gasolina? Los demócratas se asegurarán de que cada política fallida de los republicanos, cada política fallida de Trump que ha aumentado los costos, desatado el caos y ayudado a la corrupción de Trump enfrente a una votación en el Senado hoy. Y los demócratas van a mostrar cuán terrible es este proyecto de ley de principio a fin. Aparentemente, los republicanos piensan que no podemos permitirnos ni un solo centavo para ayudar a los estadounidenses a cubrir el costo desorbitante de la gasolina, de la atención médica, de la vivienda, de la comida, de la energía, lo que sea. Pero de alguna manera podemos permitirnos dar otros $70.000 millones a las agencias rebeldes de Trump, aunque ICE y la patrulla fronteriza ya tienen $100.000 millones en efectivo. ¿Escuchas eso, conductor? Cuando llegas a la gasolinera y está a $4.50 o incluso más alto en muchos lugares, pregúntate, ¿por qué los republicanos no votan para bajar esos precios en lugar de dar a ICE y a la patrulla fronteriza, ya desacreditados, más dinero cuando tienen $100.000 millones ahí? Hagamos un balance de lo que podríamos comprar con $170.000 millones. La fuerza policial personal de Trump tendría a su disposición si este proyecto de ley se aprobara. En lugar de disparar a los estadounidenses en la calle, el gobierno federal podría enviar un cheque de $1.300 a cada hogar en Estados Unidos para reducir los precios de la gasolina que han sido elevados por la guerra interminable, al parecer, de Trump. En lugar de agentes enmascarados derribando tu puerta en medio de la noche sin una orden, podríamos financiar programas que ayuden a los estadounidenses a mantener la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano 40 veces más. En lugar de arrastrar a padres y niños respetuosos de la ley a vehículos sin identificación, esos $170.000 millones podrían financiar alimentos, cupones de alimentos durante casi 2 años, o Head Start durante 14 años, o asistencia para el cuidado infantil durante 2 décadas, cosas que América quiere. América, el contraste es claro. Los demócratas están luchando por ti. Los republicanos están sometiéndose a Trump y su corrupción. Insto a los republicanos a votar como si el pueblo estadounidense estuviera mirando, porque lo está. Sobre la nominación de Todd Blanche, anoche Donald Trump dijo, ¿escuchan todos? Nominará a Todd Blanche para ser el fiscal general permanente. ¡Qué asco! Trump eligió a Blanche porque es leal solo al presidente, no a la Constitución, no al Estado de Derecho y ciertamente no al pueblo estadounidense, ni a los valores que este país ha tenido durante 250 años. Son personas como Blanche y Trump quienes destrozan esos valores de honestidad y de justicia y de decencia. Ese ha sido el sello distintivo de América que estamos viendo que intentan borrar. Durante años, Blanche ha sido el abogado personal y perro de ataque de Trump. Y eso no se detuvo cuando Blanche se unió al Departamento de Justicia. Blanche orquestó el fondo de maniobra MAGA de Trump. Otorgó a su ex jefe la inmunidad de auditoría que le da al presidente libertad para cometer fraude fiscal. Blanche ha bloqueado la publicación de más de la mitad de los archivos de Epstein, reteniendo 3 millones de páginas del público. Tal vez el amigo de Epstein, Donald Trump, podría decirnos por qué Blanche hizo tanto para encubrir los archivos. Blanche también mintió al Congreso bajo juramento cuando afirmó que se había reunido con los sobrevivientes de Epstein, algo que ellos dijeron que nunca ocurrió. Blanche no solo protege a Trump,
de la ley, sino que utiliza el sistema de justicia para perseguir a los enemigos políticos de su jefe, presentando cargos infundados contra el Southern Poverty Law Center, Jim Comey y otros. Trump y Blanche están cortados por el mismo patrón corrupto. Los demócratas van a oponerse a la confirmación de Blanche tan vehementemente como nos hemos opuesto al fondo de sobornos y a cada otro acto corrupto que Trump y su principal arreglador han cometido. A menos que los republicanos quieran seguir siendo cómplices de la corrupción de Trump, también deberían oponerse a Blanche. Cedo la palabra y noto la ausencia de quórum. ¿Retirará el senador su solicitud? ¿Retirará su solicitud?